pequeñitos problemas aquí que me dejaron solo, pero ya resueltos finalmente. No sé cuánta gente esté reunida. Creo que la introducción que me hicieron favor de producir no requiere mayores explicaciones y me parece que es muy puntual respecto de lo que vamos a platicar. Teníamos un pequeño monitor ahí. Sí, de lo que vamos a platicar, me parece que este tema es verdaderamente fundamental por muchas razones, como ya vieron en la introducción. Pero hacia el jueves se dio una circunstancia que es verdaderamente delicada, y lo cual me permitió, casi me obligó a la necesidad de poner en contexto lo que está sucediendo. Están sucediendo cosas verdaderamente delicadas en la relación con Estados Unidos. El tema de Emilio Azcarra Gallán es algo verdaderamente inusitado. Que el presidente de Televisa se vea forzado a renunciar a su cargo, aunque sea de manera provisional, en tanto que se trata de una licencia, a mí me parece de mucho interés. Pero sucedió otra cosa un día anterior. Su vicepresidente, que actualmente entiendo que es un presidente, tiene nivel de presidente también, Bernardo Gómez, aquí se lo pongo, acudió a Palacio Nacional. Vea en qué circunstancias, tengo la impresión de que no era una reunión agendada, porque pues no me parece que sea esta la forma de un vicepresidente de Televisa de llegar a Palacio Nacional. Es verdad que cuando López Obrador citó a Claudia Sheinbaum, también le dio una recibida medio grosera cuando fue a verlo después de la elección. Pero eso es otra cosa. Vea, ahí da la impresión de que no saben quién es. Yo no sé de hecho si ahorita en Palacio Nacional esa puerta, que me parece que es la Mariana, esté habilitada como acceso a Palacio Nacional. Con López Obrador no. O sea, cerraron todas las puertas que daban a la explanada del Zócalo y los accesos eran por Moneda o Corregidora incluso. Eso me llama mucho la atención. Este es Bernardo Gómez. Aquí está cuando iba llegando. Llegó, por cierto, en motocicleta. Pero ¿por qué me parece muy importante esta reunión? Da la impresión de que Bernardo Gómez fue a hablar con Claudia Sheinbaum. Ignoro las razones. Yo supongo que hay una cuestión muy delicada. Pero Bernardo Gómez es un personaje central por muchos motivos. Bernardo Gómez presume de tener una relación muy cercana con el yerno de Donald Trump. La versión semioficial que salió de Palacio Nacional es que Bernardo Gómez fue a hablar con Claudia Sheinbaum sobre temas de la elección en Estados Unidos. Hubo comentaristas que decían, ¿qué tiene que ver Bernardo Gómez en eso? Bueno, yo creo que hay que recordar un poco quién es Bernardo Gómez y que sí existe esa cercanía. De hecho, hubo una cena en su casa hace, no sé, algunos años. Una cena en su casa a la que acudió incluso López Obrador y lo reunió con Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump. Creo que fue una reunión muy importante para un poco limar las demasiadas asperezas que había entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, y de alguna manera supongo que para perfilar un poco las negociaciones. Pero el caso es que ahora ya le he mostrado aquí las circunstancias en las que se presenta Bernardo Gómez, ¿no? Importantísimo lo que está pasando en Televisa, pero quiero dejarlo ahí en pausa y entrar a un tema que me parece sí de interés nacional. Esta semana ocurrieron una serie de atentados que dice Claudia Sheinbaum que no se circunscriben en lo que son actos terroristas. Para efectos de la dinámica internacional, de las cuestiones de seguridad nacional, habría que dilucidar exactamente qué entiende la presidenta por un acto terrorista, porque hay varias formas de abordar ese término. Una de ellas es claramente
la producción de eventos extraordinarios, violentos, con la intención de desequilibrar, desestabilizar, de causar el terror entre la población civil y convertirlo en un arma para diversos usos, incluso políticos. Yo pienso que bajo ese esquema, aun cuando dé miedo el término, y le voy a explicar por qué Claudia Sheinbaum ha sido muy insistente en el tema, aunque nos dé miedo, yo creo que habría que analizarlo bien y ver qué le aconsejan a Claudia Sheinbaum que diga o que no diga. Porque una cosa es lo que diga Claudia Sheinbaum y otra lo que diga Estados Unidos. El temor de Claudia Sheinbaum son unas leyes que aquí le voy a mostrar, que conforman todo el arsenal legal del que dispone Estados Unidos para entrometerse en otros países frente a actos de amenaza a su seguridad nacional. Y entre ellos preponderantemente se señala el terrorismo. Por eso es tan delicado el asunto. De hecho, en Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ya han habido diversas voces empeñadas en que se declare la amenaza que representa el narcotráfico como una amenaza terrorista para la seguridad de los Estados Unidos. Hubo mucha gente que celebró las sandeces de López Obrador cuando hablaba de abrazos y no balazos, cuando dejó crecer el crimen organizado de manera tan irresponsable y tan atroz, de tal manera que actualmente 1/3 del país se encuentra bajo control del crimen organizado, pero además en descontrol absoluto, dejándole a la presidenta actual una herencia perversa con la que apenas su secretario de seguridad parece, no sé, tratar de encontrar los hilos, los mecanismos para buscar imponer una estrategia. La verdad se antoja sumamente difícil. Pero el caso es que evento, por eso fue tan delicado. Yo vi preocupado incluso a García Harfuch en la conferencia de prensa en que estuvo con Claudia Sheinbaum, porque sí es un tema delicado. Voy a entrar a ese tema después que pasemos por el tema de Azcárraga. Y voy a concluir con lo que al final de cuentas es una pregunta que considero legítima. Usted sabe que López Obrador ha sido señalado en medios de comunicación, pero con fuentes oficiales, tanto del Departamento de Justicia como de la Drug Enforcement Administration, la DEA, así como por parte de algunos fiscales que han filtrado información, de haber tenido contacto especialmente con el cártel de Sinaloa, tanto con la rama que ahora están divididos del Chapo Guzmán como la del Mayo Zambada. Usted recordará también todo el enojo de López Obrador cuando se supo la detención del Mayo Zambada. Hay algunos analistas que están diciendo claramente que actualmente pareciera ser que la gente del Chapo Guzmán ya está dispuesta a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos, mientras que por parte del gobierno mexicano se está tratando de apapachar al Mayo Zambada. El caso es que las filtraciones que existen son en el sentido de que de ese cártel, no solamente hubieron contactos con el actual gobernador Rocha Moya, con el asesinado Melesio Cuen, quien también fue rector de la Universidad de Sinaloa, sino con el círculo cercano de López Obrador para canalizar recursos a sus campañas. Se suponía que hasta 2012, pero hay indicios de que esto siguió ocurriendo incluso la época actual. Lo que por lo menos queda la duda es, y el cuestionamiento es, ¿por qué López Obrador fue tan consecuente apapachando al crimen organizado? ¿Por qué aquel saludo con la mamá del Chapo Guzmán? ¿Por qué? Muchas preguntas. Y ya le mostraré el catálogo de leyes que hay en Estados Unidos, sobre las cuales podemos presumir que la situación no viene nada fácil para México y en especial para algunos personajes. Mientras tanto, vamos a ventilar el caso Emilio Azcárraga Gallán. La investigación en la que está involucrado el presidente de Televisa
actualmente con licencia, tiene que ver con una trama de corrupción de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Usted sabe que su padre, Emilio Azcárraga Milmo, tenía muy buenos contactos en la FIFA. De hecho, era una de las voces preponderantes. De hecho, por eso México logró obtener la sede de los mundiales del 70, del 86. Actualmente viene otra, y el Estadio Azteca se va a convertir en el estadio donde más juegos mundialistas se hayan celebrado. Todo esto tiene que ver con lo que sucedía en la FIFA. El fútbol es un negocio de dimensión colosal, y una de las prácticas que decidió investigar el gobierno de Estados Unidos, y ahorita le voy a explicar por qué todo se enlaza con lo que le dije de lo que podría tener que ver con López Obrador y con el terrorismo. El Departamento de Justicia decidió que iba a investigar las diversas denuncias que le habían llegado sobre actos de corrupción para sobornar a autoridades de la FIFA por parte de confederaciones de fútbol. Las confederaciones son regionales. La FIFA es el organismo internacional o mundial, y las confederaciones son como la que está México, que es la CONCACAF, la CONMEBOL. Y la investigación comenzó desde antes con Joao Havelange de 2015. De hecho, Joao Havelange fue sancionado en diversos momentos, nunca por la vía penal. En 2015 comenzó otra investigación que se ha prolongado y en estos momentos continúa. Ahorita se están investigando sobornos con el Mundial de Qatar de 2022 y probablemente con el Mundial que viene. Y es en esta trama en donde ha surgido el nombre de Emilio Azcárraga Llán. Quiero decirle que en estas investigaciones ya ha habido mucha gente sancionada. Esto no es que esté comenzando a ocurrir, ni es, digamos, algo nuevo. Le voy a decir, por ejemplo, la investigación del Departamento de Justicia, la actual, comienza en 2015. Y bueno, involucrados han estado eventos como la Copa América, el Mundial, por supuesto, personas involucradas, más de 50 individuos. Ya le dije de la CONMEBOL, algunos directivos incluso han sido sancionados, como José María Martín de la Confederación Brasileña de Fútbol. Es decir, esto había tocado a grupos muy fuertes, muy poderosos en el fútbol. Sonaba extraño que Televisa no hubiera estado involucrada, o bien que habían hecho muy bien las cosas. Todo el mundo sabe que hay corrupción en el fútbol, pero que probablemente Televisa había decidido mantenerse al margen y conducir sus intereses de otra manera. Sin embargo, bueno, le voy a decir quiénes han sido sancionados. Joao Havelange, por ejemplo, Michel Platini, Joseph Blatter. Ya con eso creo que nos queda claro la dimensión de esta investigación que lleva el Departamento de Justicia. No ha trascendido mucho sobre la profundidad de esta investigación en términos de lo que involucraría a Emilio Azcárraga Llán. Ni pretendo ser experto en fútbol, ni pretendo ser experto en el tema específico de la investigación. El objetivo de plantear este programa en vivo es analizar, y yo creo que es bien importante para lo que se viene, ¿cuál es el marco jurídico del que se vale Estados Unidos para entrar en investigaciones de este tipo? Todos sabemos que en Estados Unidos el fútbol sí ha ido creciendo, pero en los años de los que hablamos, cuando comenzó todo el tema con Havelange antes de 2015, la verdad es que Estados Unidos no era un mercado preponderante, no era un actor preponderante. ¿Por qué el Departamento de Justicia decide tomar acción? Bueno, de acuerdo con las investigaciones, llevaron una serie de denuncias, pero aquí le viene la médula del asunto de por qué me estoy metiendo en este tema. Hay una ley que se conoce como RICO, R-I-C-O,
que es la Racketeering, Influence and Corrupt Organizations Act. Esta ley es súper interesante porque le permite al Departamento de Justicia meterse a las redes financieras internacionales en la medida que hayan operaciones que de alguna u otra manera se vinculen con el sistema financiero de los Estados Unidos. De esa dimensión es el tema. Pero hay otra cosa todavía más importante. El sistema de justicia de Estados Unidos ha ido avanzando, ha ido evolucionando, de tal manera que esta ley y otras de las cuales le voy a hablar, le permiten a sus tribunales comenzar a enjuiciar personas, aunque no sean ciudadanos estadounidenses, aunque no se encuentren dentro de los Estados Unidos. Basta con que existan actos delictivos que de una u otra manera se relacionen con el territorio, ciudadanos, intereses o la seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que esto ya le comienza a hacer sentido respecto de por qué la preocupación de Claudia Sheinbaum cuando se comenzó a hablar de actos terroristas, concretamente en Guanajuato y en el estado de Guerrero. El caso es que de esta manera fue como el Departamento de Justicia ha ido cobrando relevancia. En esta jurisdicción internacional que Estados Unidos se ha arrogado, México ha jugado un papel central. Es normal, México es vecino, es fuente de narcotráfico, ha sido lugar de tránsito durante muchos años de drogas que venían de Sudamérica, ahora ya también es fuente, participa en esquemas de lavado de dinero. Pero hubo un caso que fue bien importante a principios de los 80s, que es el caso del médico mexicano Humberto Álvarez Machain, quien se volvió causa célebre a raíz del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Un caso muy ventilado que por cierto volvió a surgir recientemente al filtrarse que Manuel Bartlett habría estado involucrado en ese asesinato, según lo presume la DEA. Ojo, casual o no casual, que justo en días antes de que saliera López Obrador se filtra esta información. Yo creo que en política no hay casualidades. Pero el caso es que ese médico mexicano, Humberto Álvarez Machain, fue secuestrado en México, en Mexicali concretamente. Agentes de la DEA, y creo que del FBI, del US Customs, también de aduanas y de los Marshals, contrataron a alguien, haga de cuenta como en las películas, los cazarrecompensas, secuestran a Humberto Álvarez Machain, lo meten en la cajuela de un automóvil y se lo llevan a Estados Unidos, a San Diego, a que rinda cuentas en un proceso que se estaba llevando con respecto del asesinato del agente de la DEA. Y fue un asunto muy importante, por eso le digo que México ha sido un factor fundamental en ese asunto. Fue muy importante porque los tribunales, y es un asunto que llegó hasta la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, lo que debatían es si era válido presentar un acusado o un testigo que hubiera sido llevado en condiciones de ilegalidad al tribunal. Ya le dije que fue secuestrado y llevado en esas condiciones. Bueno, hubo un gran debate, gran discusión. Al final se decidió que los tribunales pueden hacer válidas las declaraciones o incluso el procesamiento de personas sin importar la forma en que sean llevados a los tribunales. Solo como acotación le digo que Humberto Álvarez Machain fue liberado, regresado a México, pero no por esta razón, sino por un tecnicismo. Para efectos de lo importante, los tribunales declararon válido. Ahora, ¿por qué esto se vuelve tan importante en estos momentos? Recuerda usted lo que pasó con el Mayo Zambada, que por cierto no ha sido aclarado. Según la versión del Mayo, fue literalmente secuestrado, no en la cajuela de un avión, sino subido a un avión, no en la cajuela de un carro, perdón, sino subido a un avión y llevado a Estados Unidos. Esto operado
por uno de los hijos del Chapo. La Fiscalía General de la República de México, al tomar la indagatoria, presume que es muy posible, y es la versión más probable esta. Todo tiene que ver con el enredo con Estados Unidos. Los abogados del Mayo Zambada lo primero que comenzaron a cuestionar fue la validez de que por esa vía hubiera sido llevado a los tribunales de Estados Unidos. Y yo llegué a comentar incluso que deberían buscar otra estrategia porque eso ya era tema resuelto. O sea, ya la Suprema Corte de Justicia había determinado que no importa la forma en que sea llevada una persona a tribunales, tiene que responder a la justicia. Comenzamos ya a entrar a elaborar sobre la lógica del tema Mayo Zambada. Quiero mostrarle una foto que a mí me parece verdaderamente relevante. Quien aparece en esta foto, o quienes aparecen en esta foto, la persona de pelo canoso, es Julio Scherer García. Él fue fundador de la revista Proceso, director de la revista Proceso, y muy amigo de López Obrador. Muy amigo de López Obrador. López Obrador no se ha cansado de enfatizar su admiración por él. Tal es la admiración de López Obrador que el consejero jurídico que nombró López Obrador es un hijo de Julio Scherer García, es Julio Scherer Ibarra. Scherer Ibarra tuvo que salir en medio de acusaciones de que manejaba literalmente un cártel de extorsión desde Palacio Nacional. Todo parece indicar que lo hacía con la venia de López Obrador. Esto fue un escándalo, nomás que en este país de desmemoria parece que ocurrió hace 100 años. Entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Scherer Ibarra se lanzaban acusaciones mutuas. Incluso salió a relucir la exministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, quien fue nombrada secretaria de Gobernación por López Obrador y luego fue llamada como la secretaria Florero, porque la tenían solamente de parapeto. Eso fue un escándalo. Pero de esa dimensión era la relación entre López Obrador y Julio Scherer García. Esta foto ocurre cuando Scherer García obtiene, yo no sé si lo invitaron o él consiguió la entrevista, todo eso es muy raro, la entrevista con el Mayo Zambada. ¿Sabe cuántas fotos existían del Mayo Zambada antes de esta? Creo que era una nada más. Nadie había tenido fotos del Mayo Zambada. Aquí se ve joven todavía, en plenitud del poder. ¿Por qué es tan relevante esto? ¿Por qué el Mayo Zambada es actualmente un actor protagónico? Yo diría que esta foto es clave para, de alguna manera, entender o suponer una relación entre el Mayo Zambada y López Obrador. Yo estoy especulando en este momento. Solamente lo que hago es recuperar la foto. Quienes no están especulando son una serie de testigos que ya fueron mencionados incluso por la periodista Anabel Hernández, a quien le mando un saludo y ojalá se cuide, porque ha hecho revelaciones verdaderamente serias. Entre otras, las que ahora, o en el juicio de García Luna, salieron a flote y son argumentos que se sustentaron en la Corte sobre la culpabilidad de García Luna. La misma periodista Anabel Hernández ha publicado señalamientos sobre declaraciones de testigos filtrados por el Departamento de Justicia, y ella misma, habiendo entrevistado a algunos de esos testigos, que dicen haber presenciado gente de López Obrador recibir dinero para sus campañas. Hay una serie de señalamientos ahí verdaderamente delicados. El juicio del Mayo Zambada apenas está por comenzar, pero quiero decirle algo que es verdaderamente grave para todos los que están involucrados. Llámense como se llamen. El juicio del Mayo Zambada
no tiene como actor protagónico la cocaína ni el lavado de dinero. Tienen como actor protagónico el fentanilo. Esa droga en Estados Unidos actualmente es un tema de altísima sensibilidad social y política. Quienes resulten señalados o acusados por este tema, creo que van a tener verdaderos problemas. El Chapo Guzmán y sus hijos, actualmente todo parece indicar que están ya en un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, para colaborar. Y le voy a decir algo que es verdaderamente grave para quienes estén o hayan estado involucrados. Las acusaciones que pesan sobre los hijos del Chapo son muy graves porque también tienen que ver con tema de fentanilo. Pero uno de ellos participó en la captura del Mayo Zambada. El otro estaba detenido y un día antes de la captura del Mayo Zambada fue enviado a una residencia, es decir, sacado de la cárcel. Enviado a una residencia recibiendo trato privilegiado. Se comenzó a manejar de que ya había aceptado negociar. Todo esto es complicado, pero solamente le quiero decir por qué es absolutamente relevante. Sé perfectamente cómo funciona el esquema de testigos protegidos y colaboradores en Estados Unidos. El Departamento de Justicia solamente hace tratos con testigos que pueden revelar información para escalar en la cadena de los mandos. Es decir, usan a quien está abajo para llegar a los de arriba. La pregunta es, si los chapitos, que se sabe que son jefes, al igual que su padre, ya entraron en negociación, ¿qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos para entrar en una negociación con ellos? Todo esto sugiere que están yendo en escala hacia arriba. Ya hay una serie de filtraciones, de declaraciones de gente que sabe del tema, como Anabel Hernández. Yo no soy experto en este tema, ni quiero serlo, ni nunca pretendí serlo. Pero ya hay algunas versiones que hablan de que todo este esquema lleva al señalamiento de autoridades de gobiernos de México, posiblemente de gente destacada dentro de Morena. Si eso es cierto o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es la información que en este momento le estoy aportando. ¿Por qué nosotros hemos presentado una portada como esta? Es por la simple y sencilla razón de que no sabemos hasta dónde va a escalar el tema de Emilio Azcárraga Gallán. Pero le reitero que se habla de que se trata de una investigación penal. Cuando hablamos de derecho penal, ya no estamos hablando de demandas civiles, como lo fueron las anteriores, que tuvieron que ver con todo el manejo que se hizo de la FIFA. Actualmente ya son de carácter penal. Lo que tenga que ver, si es que llegan a haber señalamientos hacia López Obrador o gente cercana a López Obrador, no van a ser cosa fácil de sacudirse. Van a ser cosa verdaderamente delicada. Y quiero en este momento, si usted me lo permite, hablarle de lo que son las leyes que Estados Unidos le permiten. No quiere decir que acorde con el derecho internacional, pero es una cuestión de poder al final de cuentas. Hay toda una batería legal sobre la que cimientan su jurisdicción fuera de su territorio. Por jurisdicción fuera de su territorio quiero decir que se dan el lujo de enjuiciar personas extranjeras o que no estén en el territorio nacional, ya le dije, bajo ciertas condiciones. Y es algo que han utilizado, sí, para instrumentar su sistema judicial.
pero muchas veces también lo han instrumentado como un arma política para presionar países, para presionar gobiernos y todo este tipo de cosas. Mire, existe una ley que es verdaderamente peligrosa, que es la ley patriota de los Estados Unidos. En concreto le voy a decir los puntos para no entrar en detalles. El propósito de esta ley, que se implementó después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001, ¿se acuerda? Los atentados contra las Torres Gemelas, le permite al gobierno investigar y prevenir actos terroristas. ¿Se acuerda lo que le dije, Claudia Sheinbaum? Su alcance incluye la vigilancia de personas fuera de Estados Unidos, seguimiento de transacciones financieras y la cooperación con agencias extranjeras. Un ejemplo de esto ha sido que se ha permitido al gobierno de los Estados Unidos interceptar comunicaciones de sospechosos de terrorismo fuera del país, algo que antes no tenían que hacerlo de otra manera, y esto ha generado críticas a nivel internacional, pero al final de cuentas no importa. Quiero abrir un paréntesis porque tiene que ver con el tema de la reforma del Poder Judicial. Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y otros actores de diverso tamaño se han llenado la boca diciendo que en Estados Unidos se eligen jueces por voto popular. No se eligen, eso se lo digo claramente, no se eligen magistrados, no se eligen ministros de la Corte, no se eligen jueces federales. Sí hay casos aislados de esto, pero algo que no se ha comentado es que el sistema judicial de Estados Unidos pertenece a una rama, a una tradición que es diferente de la rama y tradición de lo que es el sistema jurídico mexicano. Y esto viene desde el origen de las constituciones. El sistema judicial de Estados Unidos se apega más a la tradición inglesa, que se conoce como common law. Common law, derecho de los comunes. ¿Cuál es la gran diferencia con el sistema jurídico mexicano? El sistema mexicano proviene de la tradición y la corriente francesa, que se conoce como derecho positivo, es el positivismo. Esto quiere decir, sustancialmente, que el derecho positivo descansa en leyes escritas. La ley está escrita. Por eso en derecho penal es tan importante cuando no existe un delito debidamente tipificado en una ley, es como si no existiera. Si no existe una pena debidamente tipificada en la ley, es como si no existiera. Por eso hay muchos delitos que no, da igual que no existieran señalados como delitos, porque no están debidamente tipificados. En el caso de Estados Unidos o del sistema de common law, lo que prevalece es un sistema de precedentes. Ojo Claudia Sheinbaum, ojo Marcelo Ebrard, ojo Ricardo Monreal, que presumes de constitucionalista. El sistema de precedentes lo que permite es que con base en decisiones judiciales en diversas cortes a lo largo de la historia, incidentes que hayan ocurrido, puede aplicarse analogía. Es decir, no tiene que estar escrita la ley como tal, o el delito como tal, o la pena como tal. El presidente pesa mucho. En ese sentido, precisamente por eso, lo importante en un proceso en Estados Unidos es el jurado. Los abogados más experimentados, los que cobran más caro, son los expertos en seleccionar y en manipular jurados, porque los jurados son populares. En México existió la práctica de jurados durante algún tiempo y se eliminó porque en un país inculto, con cualquier persona que puede ser jurado, por eso se eliminaron. Y lo mismo es con el tema de jueces, magistrados y ministros. O sea, tiene que ser gente preparada la que esté.
Eso fue un paréntesis nada más. Valdría la pena después hablar de las grandes diferencias entre los dos sistemas. Los jueces que son electos, digamos que son los que dirigen el procedimiento, se encargan de enmarcar la normativa que regirá el juicio para que sea justo. Pero los que acaban juzgando son los jurados. El juez sí pone la sentencia, pero siempre, otra vez, con base en precedentes. Hasta ahí lo dejo esto. En ese sentido, en Estados Unidos, se ha ido desarrollando este esquema que le ha dado poder, su sistema judicial le ha dado poder político al gobierno, y a su vez el gobierno le ha dado poder al sistema judicial para utilizarlo como un instrumento de manipulación. Ya le hablé de la ley patriota. Le voy a hablar ahora donde se comienzan a vincular temas terrorismo, narcotráfico y lo que le está pasando al señor Azcárraga. La ley de prácticas corruptas en el extranjero. Su propósito es combatir la corrupción en transacciones comerciales internacionales. Prohíbe a empresas y personas estadounidenses y a compañías extranjeras que cotizan en Estados Unidos. Televisa cotiza en Estados Unidos, por cierto. Sobornar a funcionarios en el extranjero para obtener o retener negocios. Esta ley es clave para el procedimiento que se está llevando a cabo con respecto de la FIFA y para el procedimiento que en este momento involucra a Emilio Azcárraga Gallán. Hay otras, como la ley de comercio con el enemigo, que esa básicamente tiene que ver con sanciones a otros gobiernos, como en este caso podemos ver Irán y Venezuela, y bloquear a gente que tenga relación con Estados Unidos para que se conviertan en puente y ayuden a esos gobiernos. Leyes de inmunidades, ley de protección de víctimas de trata de personas, ley de responsabilidad de las empresas y derechos humanos. Es todo un catálogo que al final de cuentas a lo que nos lleva es que Estados Unidos se ha constituido en el imperio de la extraterritorialidad legal. Y le voy a leer por último esos tres aspectos que decidí seleccionar un poquito para ejemplificar. La ley de justicia contra patrocinadores del terrorismo. Se da cuenta de cómo el tema del terrorismo está siempre latente, siempre presente, porque le permite realizar actos injerencistas a Estados Unidos. Permite a ciudadanos estadounidenses, fíjese nada más, demandar a gobiernos extranjeros en tribunales de Estados Unidos por apoyo al terrorismo. Es decir, cualquier ciudadano estadounidense que se sintiera afectado por actos del narcotráfico podría demandar al gobierno de México. Podría demandar al gobierno de México, porque el terrorismo está teniendo lugar en México y está afectando a ciudadanos de Estados Unidos. Yo creo que esto nos da un marco clarísimo, para no alargar esta transmisión, para entender la situación de Emilio Azcárraga Gallán, entender la preocupación de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, preocuparnos todos por la terrible herencia que heredó el malvado López Obrador, pero también señalar que ante este escenario es, yo creo que muy probable que López Obrador o gente cercana a él, por cualquiera de las cuestiones relacionadas con estas leyes de las que le acabo de hablar, pudieran ser señalados ya de manera judicializable en los expedientes que están actualmente siendo parte de los juicios, tanto de los hijos del Chapo Guzmán como del Mayo Zambada. Me parece que era necesario realizar esta transmisión debido a todo lo que está en juego, y voy a ponerle otra vez esta foto para que se quede con ella en la mente. Esta foto de Julio Scherer, el admiradísimo Scherer para muchos periodistas, incluso para mí, pero aquí lo que denota es, fíjese, ese brazo del Mayo Zambada en el hombro de Scherer fue algo que muchos criticamos cuando salió esta foto en la entrevista que se publicó en la revista Proceso.
Eso no es de un periodista profesional. Eso es un trato muy, muy amigable. Claro que en ese momento no se sabía todo lo que se ha sabido o filtrado respecto de las supuestas ayudas del Mayo Zambada a campañas relacionadas con Morena y con López Obrador. Y entonces en ese sentido voy a insistir en ello. Esta foto cobra otra dimensión, porque Scherer, con esta, ¿cómo decirlo?, empatía con el Mayo, que yo no veo aquí un acto periodístico, veo algo más, subjetivo, sin duda, pero veo algo más. Eso, y súmele usted que Julio Scherer García es una de las personas que más ayudó a López Obrador, y que López Obrador le ha prodigado palabras como yo creo que a nadie más le ha prodigado, me parece que esta foto cobra otra dimensión. Voy a cerrar la transmisión aquí, porque me parece que es sabadito, hay que ir a hacer otras cosas, pero además porque esto es un punto de partida, esto no termina aquí, esto apenas comienza. Vamos a ver todo lo que va a seguir sucediendo, pero bueno, todo esto quiero decirle también que para mí se enmarca en la irresponsable reforma del Poder Judicial. Y esto también mueve a pensar en qué intereses están moviendo esta reforma, que nos llevan a la supresión de derechos fundamentales de los mexicanos, al apabullamiento de un poder. De tal manera, voy a cerrar con esta expresión, me hago responsable de ella. Pareciera que para el gobierno de López Obrador lo que se buscaba era modificar el modelo de la división de poderes, que constitucionalmente, usted lo sabe, son ejecutivo, legislativo y judicial. Con López Obrador haciendo el trabajo de cimientos y este gobierno llevando a cabo ya la construcción, lo que yo veo es que no se ha acabado la separación de poderes, solamente cambió un poder. Y ahora vemos claramente ejecutivo, legislativo y CO. Ya sabe usted a qué me refiero, es una palabra que no se puede decir tan frecuentemente. CO, esos son los tres poderes, porque el CO controla 1/3 del territorio nacional. Lo dejo hasta ahí, le deseo que tenga un muy buen fin de semana y espero también que nos veamos pronto. Cuídese mucho.